Pensó que lloraría cuando se marchara. Ni siquiera me levanté. Jack salió de la casa con su habitual dramatismo, como si el mundo entero estuviera mirando su pequeña obra. Desde la ventana de la cocina lo observé en silencio, sorbiendo mi té. Su ruido chocaba contra mi calma, y en ese contraste descubrí algo que él nunca entendió: el poder del silencio. El portón se cerró con un clic seco. El motor rugió, demasiado fuerte para una calle tan tranquila, y luego desapareció como una tormenta que se aleja sin dejar lluvia. 30 años de convivencia se desvanecieron en 5 minutos y una puerta que se cerró de golpe. El silencio que quedó no pesaba, era ligero, limpio. No era tristeza lo que sentía, era alivio, era libertad. Pensó que se alejaba de una mujer rota. No sabía que yo había dejado ese matrimonio mucho antes de que él decidiera irse. La casa quedó en silencio, no un silencio triste, sino uno que respiraba conmigo. El reloj volvió a latir en la pared, marcando los segundos como si el tiempo, por fin, me hubiera perdonado. El aire olía a té recién hecho y a madera vieja. Sobre la mesa, mi taza con una pequeña grieta en el borde, la que él siempre odiaba, seguía ahí, intacta, fiel. Miré hacia la sala. Su silla estaba vacía, hundida todavía con la forma de su cuerpo. Durante años, evité sentarme ahí como si ese trozo de tela le perteneciera más que a la casa. Pero ese día, me senté. El cuero crujió y por primera vez sentí que el espacio me reconocía. Ese asiento, ese silencio, esa calma, eran míos. Respiré hondo. No lloré, no hablé, no extrañé. Solo pensé en todo lo que había quedado, y en todo lo que, en realidad, ya no pesaba. Se llevó su maleta, pero el verdadero equipaje. Yo ya lo había desempacado. Una vez creí que había conocido a un hombre bueno. Solo era mi siguiente proyecto. Tenía 58 años cuando lo conocí. Viudez reciente, casa pagada, una pensión modesta y una rutina tranquila que él llamó soledad. Jack llegó con una sonrisa pulida, un hombre que decía buscar estabilidad, pero lo que realmente necesitaba era un refugio. Al principio parecía cariño. Me abría la puerta del coche, lavaba los platos, arreglaba cosas que no necesitaban arreglo. Decía que me cuidaba. Yo quería creerlo, pero los gestos dulces se volvieron órdenes disfrazadas. Las bromas, correcciones. Así no se hace, Helen, déjame a mí, tú te confundes. Cada palabra era una cuerda invisible que se apretaba sin hacer ruido. Y yo, mientras sonreía, empecé a aprender el valor del silencio. Porque el silencio escucha, anota, espera. Jack creía que manejaba nuestras cuentas, que tenía todo bajo control. Nunca preguntó por los papeles, nunca miró los nombres impresos. No sabía que, 3 años antes, ya había abierto mi propia cuenta. Solo mía. Cada depósito, cada firma, era un pequeño corte en la cuerda que él creía eterna. Pensó que no veía cómo el lazo se tensaba, pero yo no estaba ciega. Solo estaba midiendo cuánto faltaba para que se rompiera. Debajo de mis patrones de costura, escondido entre telas y botones, guardaba mi verdadera arma, un pequeño cuaderno rojo. No tenía dibujos, ni recuerdos románticos. Solo listas, fechas, decisiones que tomé en voz baja para que nadie las escuchara. Allí estaban escritas, una por una, las cosas que aseguré mientras él creía que todo seguía igual. La luz, el gas, el agua, todos a mi nombre. La escritura de la casa también. Mi pensión, separada. Mi testamento, actualizado. Cada línea era un paso hacia la libertad disfrazado de rutina doméstica. Mientras él hablaba de control, yo lo practicaba en silencio. Porque mi silencio no era rendición. Era estrategia. Esa tarde, abrí el cuaderno, marqué una página con un punto firme y luego tomé el paño y el aceite de limón. Pulí el aparador que él tanto despreciaba. Decía que ocupaba espacio, que era inútil. Pero ese mueble, como yo, seguía en pie. Antiguo, resistente, imposible de reemplazar. El reflejo de la madera brilló bajo la luz y sonreí. Él nunca entendió que algunas cosas no se venden ni se negocian. Se protegen. Aquel cuaderno no era un registro. Era una cuenta regresiva. Los buitres siempre dan vueltas antes de que el cuerpo se enfríe. A la mañana siguiente, apareció Troy, el hijo de Jack, con una sonrisa de plástico y un ramo de flores baratas. Solo pasaba a ver cómo estabas, dijo, apoyándose en la barandilla del porche como si ya le perteneciera. Lo invité a entrar, no por cortesía, sino por curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaría el teatro. Se sentó en la mesa, abrió una cerveza sin pedir permiso y habló con esa ligereza que solo tienen los hombres que vienen a quitarte algo. Papá dice que la casa es demasiado grande para ti sola. Tal vez podrías venderla, mudarte a un lugar más cómodo. No reaccioné. Sonreí despacio. Ah, ¿sí? Qué idea tan considerada. Él asintió, satisfecho, creyendo que la semilla había sido plantada.
Su tono era el mismo que el de su padre, amable, práctico, venenoso. Pero lo dejé hablar. No interrumpí. A veces el silencio es la mejor trampa. Cuando se fue, las flores quedaron sobre la mesa, marchitas antes de abrirse. Esa noche, abrí mi cuaderno rojo y escribí 2 líneas nuevas, cambiar cerraduras. Llamar al abogado, ellos pensaban que estaban dibujando planes. Yo, en cambio, estaba firmando su desalojo. Recuerdo el día exacto en que mi paciencia terminó. Fue en el supermercado, bajo las luces frías y el ruido de las cajas registradoras. Llevaba mi vestido azul, el viejo, el que me hacía sentir cómoda. Una cajera joven me sonrió. «Qué bonito vestido», dijo. Yo respondí con un simple gracias. Y entonces Jack rió. Rió alto, como si contara un chiste al mundo. Ella se niega a comprar ropa nueva, colecciona antigüedades. La chica sonrió incómoda. Yo seguí guardando las manzanas en silencio. Él no se detuvo. Tiene 3 armarios llenos de cosas del siglo pasado. A veces creo que vive en un museo. No dije nada. Pagué en efectivo, tomé las bolsas y caminé hacia el coche. El aire afuera era más liviano que dentro de esa tienda. Cuando cerré el maletero, lo miré a los ojos. ¿Te sientes mejor ahora?, pregunté. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué? Por haberme avergonzado frente a una desconocida. Era una broma, dijo. No, una broma necesita que alguien ría. Esa noche no discutimos. No grité. Fui al escritorio, saqué mi testamento y taché su nombre. Comí sola, sin poner otro plato. Y al día siguiente dejé de cocinarle, de comprar su cereal, de llenar su vida con mis gestos. El silencio se volvió mi rebelión. Y él nunca lo vio venir y reservó un crucero. Yo reservé su derrota. Una tarde, encontré su portátil encendido, sobre la mesa demasiado abierto, demasiado casual. En la pantalla, un correo con letras doradas. Gracias por reservar con Grand Hyatt San Crucis. 2 nombres aparecían en la confirmación, el suyo y el mío. Cabina con balcón. 8 noches. Pago completo. Pero Jack no tenía tarjetas con ese límite. Usó la mía, sin preguntar, sin pensarlo. Prepárate. Llamé al número del correo. Mi voz fue tan tranquila que la mujer del otro lado dudó si había escuchado bien. Quiero cancelar la reserva. ¿Desea saber el motivo? Sí. Fue hecha sin mi autorización. 10 minutos después, la transacción estaba anulada y el dinero regresando a donde pertenecía, a mí. Cuando Jack volvió, traía un folleto brillante. Te tengo una sorpresa, dijo sonriendo. Un crucero para los 2, ya lo cancelé, respondí. Su sonrisa se quebró. ¿Qué hiciste? Lo correcto, usé tu dinero, pero era para nosotros, entonces debiste preguntarme. Golpeó la mesa. Yo seguí sorbiendo mi té. No grité, no temblé. Esa noche cambié todas las contraseñas, banco, correo, teléfono, incluso el wifi. Saqué la llave de repuesto que guardaba bajo la maceta y la arrojé a la basura. Él pensó que había robado unas vacaciones. Yo acababa de empezar la mía. Volvió unos días después con una bolsa de galletas y una sonrisa fingida. Pensé que podríamos hablar, dijo, como si el silencio no hubiera sido ya suficiente conversación. Traía disculpas envueltas en nostalgia. Palabras gastadas, frases recicladas. No quise herirte, Helen. Estaba confundido. Lo dejé hablar. Su voz era un eco sin peso. Cuando intentó tocar mi mano, la aparté con calma. No vengas con recuerdos, dije. Ven con respeto. Y llegas tarde para eso. Su rostro cambió. Siempre fuiste fría. Solo contigo. Su respiración se volvió áspera, buscando pelea donde ya no había guerra. Estás cometiendo un error, murmuró. No, Jack. Estoy corrigiendo uno. Me miró largo rato, con los ojos del hombre que se da cuenta de que ya no asusta a nadie. Luego pronunció su vieja amenaza, la frase que solía cerrar cada discusión, te vas a arrepentir. Sonreí apenas. No, Jack, lo recordaré. Tomó las llaves de la mesa, pero esta vez no golpeó nada. No levantó la voz. Solo giró el pomo y se marchó. Y cuando la puerta no se azotó detrás de él, supe que, por fin, todo había terminado. Los abusadores nunca escriben para disculparse. Escriben para recordarte que aún existen. Primero llegó la carta de Troy. Sin sello, sin dirección, solo mi nombre escrito con ese trazo arrogante que heredó de su padre. No la abrí. No necesitaba leerla para saber su contenido, preocupación fingida, culpa disfrazada de afecto, promesas que caducan en cuanto se pronuncian. La dejé sobre la mesa hasta que el sol de la tarde borró la tinta del sobre. Días después llegó otra, esta vez con el puño de Jack. El sobre más grueso, el papel caro, el intento de dignidad.
La abrí con cuidado, solo por curiosidad. Leí la mitad, hablaba de nostalgia, de los buenos tiempos, de todo lo que compartimos. No había una sola disculpa, solo recuerdos usados como anzuelo. Doblé la carta y la guardé en la caja ignífuga junto a los documentos importantes. No por amor, por cierre, era su último intento de existir en una historia que ya no lo necesitaba. Sus palabras sonaban huecas como pasos en una casa vacía. Y mientras cerraba la caja con llave, entendí algo simple: sus frases ya no podían alcanzarme. Me había mudado a un lugar donde él no tenía entrada, un sitio al que nunca sabría llegar. Dentro de mi propia paz, Beth llegó un domingo con un ramo de caléndulas y una bolsa de panecillos recién horneados. Con nueces, como te gustan, dijo, sonriendo. La casa olía a té y a paz. Nos sentamos en la mesa, 2 tazas, 2 platos, sin fantasmas entre nosotras. Hablamos de cosas simples: el clima, las flores, el nuevo taller en el centro comunitario. Buscan mujeres mayores para compartir sus historias, me dijo. ¿Podrías hablar, tía? Contar lo que aprendiste. Sonreí. No sé si alguien querría oírlo. Créeme, respondió, más de una lo necesita. Cuando se fue, la luz del atardecer entró por las cortinas nuevas. El aire se movía lento, sin peso. Fui hasta el aparador, saqué un cuaderno vacío y lo abrí en la primera página. No era rojo. Era blanco. Limpio. Escribí solo una frase: no sobreviví. Me reconstruí. Cerré el cuaderno, respiré hondo y miré alrededor. La casa ya no recordaba su voz. Los relojes seguían marcando el tiempo, pero ahora sonaban distintos, como si cada tic fuera un paso hacia adelante. Fui al porche con mi taza de té. El viento movía las hojas del jardín, suaves. Sin urgencia. No había culpa, ni miedo, ni espera. Solo presencia. Y mientras el sol se escondía, pensé en él por última vez. Creyó que lloraría cuando se fuera, pero sonreí. No porque hubiera ganado, sino porque al fin entendí algo que él jamás entendería. Irse no es la parte difícil. Lo difícil es no volver. Y yo no volví.